Hola, buenos días. En el día de hoy nos acompaña César Aguirre, es investigador del CONICET y trabaja en un instituto multidisciplinario que tiene el CONICET ubicado en la ciudad de Diamante. Así que bueno, ha tenido la gentileza de venir a Santa Fe y bueno, de ofrecer sus conocimientos. Así que los dejo con él. Bueno, gracias Lautaro. Mi nombre es César Aguirre, entonces yo trabajo en CONICET Diamante, también trabajo en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de Oro Verde, en la Cátedra de Climatología Agrícola, como docente, ¿no es cierto?, para los cursos de ingeniero agrónomo en la facultad. Esa es la facultad, la Universidad Nacional de Entre Ríos. Y bueno, yo me dedico más a la cuestión atmosférica y algunas en meteorología. Digamos, yo tengo un título de técnico en meteorología sinóptica en la UBA y después soy ingeniero electromecánico, recibido en la UTN, y hice el doctorado en Francia en simulación computacional en mecánica de fluidos. En este caso sería la atmósfera. Y bueno, les voy a hablar entonces de algunas aplicaciones en la meteorología, como para hacer énfasis que la meteorología no es solamente el pronóstico del tiempo, sino que tiene muchas aplicaciones y tiene mucha injerencia en la mayoría de las actividades del hombre. Bueno, les voy a hablar sobre simulación de tormentas severas. Este tema, digamos, es importante, por supuesto, para todo lo que son las construcciones civiles y las alertas. Yo no me dedico, digamos, y esto no es un sistema de pronóstico de tormentas lo que les voy a mostrar, sino simplemente una simulación de una tormenta que ya pasó, que dejó daños y que sirve. ¿Para qué sirve la simulación computacional? Bueno, sirve para que se tengan en cuenta, digamos, estos episodios que pasaron, se puedan simular y se puedan tener un montón de datos que sirven para poder, de alguna manera, hacer las construcciones más fuertes, con mayor coeficiente de seguridad, como para que no vuelvan a suceder estos fenómenos catastróficos. También energía eólica y solar. Yo puse ahí energía eólica, pero también hago de energía solar, sobre todo desde el punto de vista del relevamiento de recursos, es decir, en este caso, cuánta energía podemos obtener en un lugar del sol y del viento. Cuánta energía está disponible, cuánta energía en la naturaleza nos dispone, digamos, para que nosotros las podamos aprovechar. A partir de ahí, todo lo que es la ingeniería para transformar esa energía que está disponible de la naturaleza en energía aprovechable, ya es una cuestión ingenieril. Pero, ¿cuál es la energía que está disponible? Bueno, un poco eso es el relevamiento del recurso. Y ahí, en el caso de energía eólica, se tienen en cuenta la situación geográfica, la orografía, los obstáculos. Es decir, sería como un primer paso si uno quiere colocar un sistema de generación. ¿Dónde coloco el aerogenerador? ¿Dónde coloco el panel solar? ¿Qué orientación le doy en función del relieve? Bueno, eso es un poco lo que trata el segundo tema. Y el tercero, contaminación del aire, está más orientado a el efecto de la polución ambiental y los sistemas de control. Pero todo desde el punto de vista de la simulación computacional, cómo simulo, por ejemplo, la pluma de un contaminante, cómo se dispersa en la atmósfera, cuál es la concentración máxima que podemos obtener, y entonces en función de eso poder tener algún control como para poder decir, bueno, en esta situación meteorológica conviene que usted descienda, digamos, el nivel de producción porque esto perjudica, ¿no es cierto?, a las zonas aledañas, es decir, es más propenso a que se disperse. Es decir, de alguna manera tratar de estudiar cuáles son los factores meteorológicos que influencian positivamente en la dispersión y entonces tratar de mitigar estos fenómenos. Bueno, un poco eso es. Ahí está la cronología de la charla. Primero, siempre cuando hablo de meteorología, hago hincapié en la diferencia entre el tiempo y el clima, y ustedes también se los voy a mencionar. En general hay una confusión entre clima y tiempo, y esa confusión sobre todo son los comunicadores sociales que están en la televisión, en la radio, que todo el tiempo confunden tiempo con clima.
Entonces, bueno, yo voy a hacer ahí una mención a eso. Después vamos a ver algo sobre los elementos y factores meteorológicos y eso como, es decir, los elementos que medimos y los factores que influyen la variación de esos elementos. Los elementos son las variables meteorológicas. Algo de la distribución geográfica, de la radiación solar y del viento, como para tener una idea e ir acercándonos al tema de relevamiento de recursos. Bueno, y eso es influenciado por las corrientes marinas y la nubosidad que justamente afectan a la disponibilidad de energía eólica y energía solar. Después les voy a mostrar algunas aplicaciones de las ciencias meteorológicas y por último, cómo la simulación computacional en meteorología puede justamente ayudar en estos tres aspectos que yo les mostré. Por supuesto que hay muchos más, pero bueno, yo voy a hacer hincapié en estos tres aspectos: relevamiento de recursos, tormentas severas, es decir, simulación de fenómenos meteorológicos severos o extremos, y energía eólica y solar. Bueno, comienzo, digamos, con la palabra meteorología. ¿Qué significa meteorología? Meteoro es alto en el cielo y logía justamente es el conocimiento o el estudio de los fenómenos atmosféricos, ¿no es cierto? Entonces, la meteorología es la ciencia que estudia los fenómenos atmosféricos y las causas que los originan. Y aquí rápidamente hago una diferencia entre el tiempo y el clima. ¿Qué es el tiempo? El tiempo meteorológico, conjunto de circunstancias o variables meteorológicas en un lugar determinado y en un tiempo determinado. Por ejemplo, cómo influye la humedad en el día de hoy, cómo va a influir mañana, cuándo pasa el frente frío, cuándo va a cambiar la velocidad del viento, cuándo va a llover. Esas son cuestiones del tiempo. En cambio, el clima, cuando nos referimos al clima, nos referimos al promedio de estos valores en un largo periodo de tiempo y en un lugar. Por ejemplo, el clima de Santa Fe indica que para enero la temperatura promedio es de 26 grados. Y entonces eso es lo que uno puede esperar en los años sucesivos, que la temperatura media al mes de enero es de 26 grados, o que las precipitaciones son de 200 milímetros, que la precipitación anual, ya no, me refiero a un año, en promedio es de 1.200 milímetros. ¿Qué es lo que uno puede esperar y qué es lo que se viene dando normalmente? Y para eso se hacen, por supuesto, un análisis estadístico de todos los datos relevados por las estaciones meteorológicas en un promedio de 30 años o más. Y eso es el clima. El clima puede ser húmedo, seco, nos estamos refiriendo a qué es lo que pasa normalmente. Por eso, digamos, bueno, hay una confusión y no está bien decir, debido a las condiciones climáticas, mañana no se podrá realizar el desfile o mañana no se podrá efectuar, digamos, el ensayo, o debido a que el clima fue lluvioso, se produjo una inundación ayer en tal lugar. Eso está equivocado, porque el clima es el estado medio en 30 años. Y el clima no va a cambiar ni de hoy, ni mañana, ni de pasado, porque es un promedio de 30 años. Ese es el tiempo. Bueno, entonces esto es un poco lo que les mostraba, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Y yo lo veo muy seguido en todos los presentadores. Están usando mal el término clima, es el tiempo. Bueno, ¿y cuáles son los elementos que se miden? ¿Cuáles son los elementos más importantes que medimos? Y bueno, la temperatura, las precipitaciones, la humedad, insolación, es decir, la radiación solar en un plano horizontal, la nubosidad, la presión y vientos. Estos son algunos, ¿no es cierto? También se registra, en las estaciones meteorológicas registran los fenómenos meteorológicos como evento de granizo, tormenta, para poder hacer unas estadísticas de calcular cuál es la frecuencia, es decir, cuántas veces en el año ocurre fenómenos de granizo, de tormenta, de nieve, etc. ¿Y cuáles son los factores? Los factores son los que afectan a estos elementos y por eso hay una variación tanto en el año, en un lugar, o en los distintos lugares hay una variación de estos valores. Es decir, el clima no es el mismo en los distintos lugares de la Tierra. Y eso es debido a los factores. Hay factores geográficos, como por ejemplo la influencia marina, es decir, las corrientes marinas, aunque no lo creamos, influyen mucho en el clima. Por ejemplo, un ejemplo que siempre recuerdo, en Europa
en general los inviernos son nublados y es muy rara vez sale el sol. En cambio nosotros tenemos inviernos soleados. ¿Y eso por qué es? Bueno, después lo vamos a ver en un mapita. La corriente del Golfo, que es una corriente cálida que va de la zona de la Florida y recorre el Océano Atlántico hacia el norte, lleva agua cálida hacia el Océano Ártico y ahí, al evaporarse esa agua cálida, con el viento norte, que es un viento frío, ingresa todo hacia Europa y debido a que es muy húmeda porque justamente se evaporó porque era agua cálida y el frío la condensa, se genera un manto nuboso que prácticamente todo el invierno ellos tienen nubosidad. En cambio nosotros estamos recorridos por dos corrientes frías, la corriente de Humboldt y la corriente de Argentina. Entonces eso evita, ¿no es cierto?, o por lo menos evita, digamos, la formación de nubes, salvo cuando pasa un sistema de frente frío, es decir, un sistema frontal frío o un sistema frontal cálido que se nubla. Pero en general nosotros tenemos invierno soleado. Entonces a nosotros nos dicen el país del sol. Los europeos nos dicen, vos venís del país del sol. Bueno, ahí están las corrientes marinas influyendo en el clima de una región. También la altitud influye, como ustedes saben, el relieve. Y los factores dinámicos son las masas de aire, el movimiento de masas de aire que se genera por la diferencia de calentamiento de la Tierra, debido a que el Ecuador se calienta mucho más que los polos. Entonces las masas de aire lo que tratan de hacer es de equilibrar estas diferencias térmicas y por eso se mueven, las masas frías se mueven hacia el norte y las masas cálidas hacia el sur. Básicamente, ¿por qué la Tierra se calienta en forma diferencial? Es decir, se calienta más en el Ecuador que en los polos. No porque el Ecuador esté más cerca del Sol, sino porque el eje de rotación de la Tierra está inclinado. Entonces, por ejemplo, en el solsticio de invierno para el hemisferio norte, que sería el solsticio de verano para el hemisferio sur, como el eje de rotación está inclinado, nosotros tenemos un día más largo y una noche más corta, y por lo tanto la insolación es mayor. Pasa lo contrario en junio, en el hemisferio norte es verano y en el hemisferio sur es invierno. Y en los equinoccios. Entonces, ¿qué pasa? Esta inclinación de la Tierra hace que si un observador se coloca, digamos, en una posición de la Tierra, lo que vería es como que el Sol se mueve de norte a sur. Si estuviera en el Ecuador, le pasa, y estaría justamente acá, le pasa por arriba 2 veces por año el Sol. Como nosotros estamos en una latitud aproximadamente a los 30 grados, esto está un poquito exagerado, lo que vemos es que el Sol siempre está al norte. Está como más al norte en invierno y se acerca un poco, pero siempre al norte en verano. Y esto provoca que haya un calentamiento diferencial justamente, debido a este movimiento del Sol. En realidad es el movimiento de la Tierra, ¿no? Y el eje inclinado, que hace que en el Ecuador, la zona intertropical, haya un superávit de energía y en los polos un déficit de energía. Por lo tanto, las masas de aire lo que van a hacer es tratar de equilibrar estas diferencias térmicas y por eso tenemos en latitudes medias, sobre todo a los 30 grados, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, una frecuencia mayor de ingresos de aire frío y de aire caliente. Por eso nuestro clima tiene mucha más variabilidad que en el Ecuador y que en los polos. En el Ecuador la única variación que podemos tener es en cuanto a las estaciones lluviosas, pero la temperatura es siempre la misma. ¿Por qué? Porque en el Ecuador justamente los días son de 12 horas todo el año. No hay ni días cortos ni días largos. En cambio nosotros, depende de la época del año, vamos a tener días más largos y días más cortos. Y en los polos, exactamente en el polo sur, vamos a tener 6 meses de día y 6 meses de noche, es decir, es el extremo. Entonces, las masas de aire lo que tratan es de equilibrar estas diferencias térmicas, y esto es debido a la inclinación del eje de rotación de la Tierra, nada más y nada menos que debido a eso. Entonces estas masas de aire se mueven de norte a sur, en el hemisferio norte, y hay cinturones de alta presión que se ubican a los 30 grados. Estos cinturones de alta presión hacen que las masas de aire que están en las zonas altas de la atmósfera desciendan y se muevan
una parte van hacia el Ecuador y otra parte van hacia los polos. Y acá pasa lo mismo. Cuando llegan en el Ecuador, estas masas de aire, este aire que viene de las latitudes más altas, se eleva y genera nubosidad. Por eso la zona más nubosa es la zona intertropical. Y aquí nosotros tenemos nubes justamente cuando pasan estas masas de aire. Esta sería una configuración de la circulación general de la atmósfera cuando la Tierra es lisa y homogénea. O sea, si la Tierra fuera lisa, no tuviera continente, no tuviera océano, no tuviera bosques, etc., esta sería la circulación general de aire. Habría viento del este en el Ecuador y nosotros estaríamos con muy escaso viento, porque acá hay una alta presión, entonces hay vientos descendentes. Pero ¿qué pasa? El efecto de continentalidad y oceanidad altera estos sistemas de presión y este régimen de viento, y generando altas presiones en los océanos y cortando el cinturón de alta presión. Los continentes cortan el cinturón. ¿Y eso por qué es? ¿Por qué será que los continentes influyen cortando esos cinturones y generando, digamos, estos centros de altas presiones? Eso es porque la Tierra tiene una capacidad calorífica mucho menor que el agua. El agua almacena energía y no varía tanto su temperatura. Tiene una capacidad de almacenar energía sin variar su temperatura. En cambio, la tierra y el suelo, el cemento, sobre todo más, apenas hay una variación de energía, cambia su temperatura. Entonces reacciona más rápida. Y esto hace que se produzca el corte, digamos, de los sistemas de presión. Y entonces aquí vamos a tener una alta presión en el Océano Pacífico que se mueve con el movimiento aparente del Sol. Una alta presión en el Océano Atlántico, y esto nos va a generar para nuestra zona viento del noreste, para la zona del litoral, porque el anticiclón que está aquí, el aire gira en este sentido, en forma antihoraria. En cambio, en el hemisferio norte gira en sentido horario. Eso es por Coriolis, que es por el efecto de rotación de la Tierra. Entonces, bueno, esto es un poco como para poder empezar a comprender por qué el litoral es húmedo, tiene altas temperaturas, y en la zona al oeste del país el clima es más bien seco. Eso porque hay un efecto orográfico. El efecto orográfico impide que permanentemente ingrese aire húmedo del Océano Pacífico, por lo tanto el clima es más seco. Es decir, la orografía, el movimiento de masas de aire, el eje de rotación inclinado de la Tierra, las corrientes marinas y todo eso conforman el clima de cada lugar. Por eso tenemos climas distintos. Ahí hay la circulación general de la atmósfera en superficie. Aquí vemos los sistemas de alta presión, como en la zona litoral y todo lo que es el sur de Brasil ingresa constantemente aire cálido y húmedo por esta alta presión que se mueve con el movimiento aparente del Sol, y aquí hay un sistema de baja presión, por lo tanto el sistema de baja presión, como usted sabe, funciona como una aspiradora, aspira y eleva todo. Por lo tanto, cuando una masa de aire húmeda se eleva, como la atmósfera está más fría, se enfría, condensa y provoca nubes, mucha nubosidad, que es lo que yo le comentaba, lo que pasa en Europa en invierno. Y esto que está aquí son las celdas verticales. Se generan 3 celdas en cada hemisferio, que estaría representando aquí que el aire viene tanto del sur como del norte, se eleva y va por la atmósfera alta y hace una celda, hace una circulación y vuelve a bajar aquí. Aquí pasa lo mismo y aquí pasa lo mismo. El aire aquí se enfría, desciende, va hacia la latitud de 60 grados, asciende, entonces aquí tenemos nubosidad. Donde hay baja presión hay que asociarlo con nubosidad y un clima húmedo y lluvioso. Donde hay alta presión, más bien es un clima seco. Salvo este efecto, ¿no es cierto?, que tiene el anticiclón, que todo el tiempo está circulando e ingresando aire húmedo y cálido a nuestra zona. Bien, y esto se mueve entonces, fíjense dónde están las altas presiones. En enero están aproximadamente a los 35 grados de latitud,
Entonces aquí tenemos un cinturón de baja presión que se mueve con el movimiento aparente del Sol. Es decir, en invierno se va al norte, el invierno nuestro se va al norte y en verano va al sur. Entonces, como el sistema de baja presión tiene una circulación horaria, ayudado por el sistema de alta presión, ingresa mucho aire húmedo y cálido, por eso tenemos los veranos calurosos y húmedos en nuestra zona. Sin embargo, acá, sobre el oeste, debido a la cordillera, el aire húmedo no ingresa, entonces tenemos un clima seco y cálido en esta zona. Bueno, ahí están las corrientes marinas. Un poco lo que yo les decía, esta corriente del Golfo, que baña todas las costas de Groenlandia, al norte de Inglaterra, y se va metiendo, está inyectando aire, está inyectando agua superficial cálida, y con el frío del hemisferio norte y los vientos que van en esta dirección de norte a sur, hacen ingresar mucha cantidad de nubosidad en Europa. En cambio nosotros tenemos estas corrientes frías, la de Humboldt y la de Argentina, que bañan, digamos, las costas en ambos lados, y por lo tanto los inviernos son mucho más soleados. Las corrientes marinas entonces también afectan al clima. Y bueno, y yendo un poquito más allá, ¿qué es lo que nos puede interesar a nosotros de todo esto? Y para energía solar, la nubosidad, porque justamente las nubes van a impedir la captación de energía de los paneles solares. Entonces, ¿dónde está más nuboso y dónde está menos nuboso? Bueno, acá hay un proyecto, este proyecto de las Naciones Unidas, International Satellite Cloud Climatology Project, realizó un relevamiento de nubes de todas las estaciones meteorológicas del globo, y las ploteó, ¿no es cierto?, en este globo, como para tener una idea de cómo es climáticamente el cielo cubierto por nubes en cada uno de los lugares del mundo. Y entonces, bueno, nosotros tenemos en la Patagonia entre un 50 y un 70%, pero ya en esta zona de la pampa húmeda del norte de Argentina desciende un poquito. Estamos en un 30, un 40% aproximadamente. Fíjense lo que pasa acá en Europa, es con lo que yo les decía de la corriente del Golfo, ¿no? Hay mucha más cantidad de porcentaje promedio de nubes climáticamente en Europa, por lo tanto ahí es más difícil, digamos, que se pueda captar energía solar. Se capta y hay mucho desarrollo tecnológico, incluso yo sé que hay autopistas enteras que están recorridas por paneles solares justamente para aprovechar la energía. Y fíjense que ellos no tienen mucha energía disponible del sol. Nosotros, que tenemos más que ellos, tendríamos que aprovecharla más. Bueno, entonces esto nos sirve a nosotros como para poder tener una idea en qué medida tenemos más o menos cantidad de cielo cubierto, y entonces poder de alguna manera prever cuánta energía está disponible del sol. Bueno, la segunda parte, digamos, de la charla un poco más tiene que ver más con la meteorología y el asesoramiento o la influencia que tienen las actividades humanas. Bueno, básicamente la meteorología brinda asesoramiento a un montón de actividades, como por ejemplo la aeronáutica, la navegación, también el asesoramiento en agronomía es muy importante por el tema de los cultivos extensivos, cuáles son los periodos en que conviene realizar una siembra para tener los mejores rendimientos, para que sea coincidente con la época de lluvias y que eso coincida con las necesidades que tienen los cereales de agua. También para la navegación marítima. La parte de climatología, aparte de hacer, digamos, mapas de temperaturas medias normales, variabilidad de la temperatura en los distintos lugares, nos brinda también asesoramiento, o sea, estos datos nos brindan
asesoramiento a todo lo que es el sistema de alarmas, de alertas por eventos extremos como inundaciones, tormentas severas, etc. Y bueno, para poder de alguna manera tener todo este sistema de red de estaciones meteorológicas funcionando y poder llegar al pronóstico o a este tipo de asesoramientos, bueno, hay que hacer toda esta serie de pasos, ¿no? Primero la observación, es decir, hay expertos, digamos, que están tomando los datos meteorológicos en las distintas estaciones del mundo. Argentina cuenta con una red muy importante de estaciones meteorológicas que dependen tanto del Servicio Meteorológico Nacional como del INTA. Incluso hay radares meteorológicos que están funcionando. Bueno, la observación, tiene que haber una concentración de datos porque nosotros para poder llegar al pronóstico tenemos que tener una idea de qué es lo que está pasando en nuestra región, porque el pronóstico se hace en base al movimiento de las masas de aire. Entonces tenemos que ver cómo se están moviendo esas masas de aire y entonces tenemos que tener datos de toda la región. Cuando hablo de toda la región hablo de todo el país y países limítrofes. Entonces de esa manera podemos construir las cartas del tiempo. Esas cartas del tiempo en realidad básicamente son el ploteo de todos los datos del tiempo de las distintas estaciones y luego la confección de las isobaras, que son las líneas que unen puntos de igual presión. Y la presión está asociada a las masas de aire. Entonces, en función de cómo es la presión en un lugar, estoy de alguna manera individualizando una masa de aire. Si es fría, va a tener alta presión. Si es cálida, va a tener baja presión. ¿Por qué eso? Porque el aire caliente se expande y ocupa menos volumen. Entonces tenemos menos cantidad de aire, menos presión. El aire frío se contrae, tenemos más cantidad de aire en el mismo volumen, más presión. Y bueno, cómo se mueven estas masas de aire es, digamos, la actividad que hacen en general los meteorólogos para hacer el pronóstico del tiempo. En cuanto a energía eólica y solar, bueno, energía eólica estudian los datos de viento a distintas alturas y en distintos lugares, considerando el relieve, considerando los elementos que están en el terreno, y de esos, digamos, me da una idea de cuánta energía eólica está disponible para poder aprovecharla. No toda la energía disponible se puede aprovechar. Y cuando hablo de energía eólica, ¿a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a la energía cinética del viento, la energía de movimiento. Si la energía eólica no es otra cosa que la energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. En este caso la velocidad del aire, y la masa es la masa de aire que se está moviendo. También en propagación de incendios, es decir, en los alertas de incendio, cuando se produce un incendio y hay una alerta de incendio, el Servicio Meteorológico se pone en campaña para hacer pronósticos a muy corto plazo y poder de alguna manera determinar cuál es el viento que está predominando en ese momento, si va a rotar el viento o no, si va a haber en las próximas horas probabilidad de precipitaciones o no. Son todas, digamos, cuestiones que tienen que ver con la alerta a poblaciones que están en peligro, ¿no es cierto? Y que deben o no ser evacuadas. Bueno, la meteorología también en ese TAM. En contaminación del aire, donde colocamos una usina o una fábrica que ha quedado totalmente rodeada por la urbanización y ya está provocando problemas de contaminación en las zonas urbanas. Bueno, los estudios que tienen que ver con la dispersión de contaminantes, que tienen que ver justamente con la inestabilidad de la atmósfera, con la temperatura y con el viento, me permiten a mí poder estudiar este caso particular para poder decir, bueno, ¿dónde puedo reubicar esta planta para que, según el viento prevalente y en determinadas épocas del año, como por ejemplo en verano, donde hay más inestabilidad atmosférica y es más susceptible que la contaminación se disperse, cuál es el viento prevalente para ubicarla en un lugar que no afecte a las poblaciones? Si el viento prevalente es del norte, no la voy a poner al norte de la ciudad, la tengo que poner al sur, a eso voy, ¿no? Es decir, estudiar distintos escenarios para poder, digamos, reubicar una planta de manera tal que perjudique lo menos posible a las zonas suburbanas y a las zonas rurales. Bueno, el tema del smog, el control del tráfico vehicular también.
en función del pronóstico de cómo van a estar los días sucesivos, se puede mandar una alerta para que disminuir, por ejemplo, el tráfico vehicular en determinadas horas del día. Eso se hace en Europa, es muy, muy utilizado, y uno por ahí va en la autopista y ve carteles que dicen disminuye la velocidad máxima 30, disminuir la velocidad y disminuir el tráfico vehicular va a ayudar a que en una situación meteorológica desfavorable, donde no hay una dispersión justamente, sino que toda la emisión queda, digamos, como confinada en ese microclima que es la ciudad, debido a que justamente hay una alta, ¿eso es por qué? Porque hay una alta presión que está evitando que se disperse hacia la parte superior de la atmósfera, entonces está como comprimiendo todo. Una ciudad que tiene este problema es Santiago de Chile, porque justamente el anticiclón que yo le mostraba hoy del Océano Pacífico tiene más influencia sobre el borde oriental del anticiclón. O sea que en el borde oriental de los anticiclones es donde hay más subsidencia. Por eso, como Santiago de Chile está en el borde occidental del anticiclón del Pacífico, tiene problemas de contaminación. Y nosotros, que estamos, o Buenos Aires, por ejemplo, que es una ciudad que también tiene mucho tráfico vehicular, no tiene tanto ese problema. ¿Por qué? Porque está en el borde oriental del anticiclón del Atlántico. Entonces, esto también, digamos, influye, ¿no? El tema de la propagación de componentes con azufre y con hidrógeno hacia zonas de bosques y lo que se conoce como lluvia ácida. Se condensa esos compuestos, precipitan y producen defoliación de árboles y atacan la inmunidad de los vegetales. Todo el estudio del transporte del contaminante también se ocupa la meteorología. Bueno, la cuestión en salud también, todo lo que tiene que ver con la meteorología y la salud, bueno, y el smog y las condiciones, digamos, que tienen que cumplir las chimeneas o las fábricas para tratar de generar lo menos polución posible. Bueno, en cuanto a pronósticos de eventos meteorológicos extremos, yo les voy a comentar algunos. Por ejemplo, el del 11 de febrero de 2009, una tormenta muy fuerte que produjo daños muy importantes en la ciudad de Rosario, en Santa Fe y también en parte, digamos, de Buenos Aires. Inundaciones, granizo, pronóstico de granizo, también en otros lugares como Tartagal, con tormentas muy fuertes. El alerta meteorológico de eventos extremos, esta es, digamos, otra de las aplicaciones de la meteorología. Y en ingeniería del viento, bueno, lo que yo le comentaba hoy, cómo podemos, en general las estructuras civiles se calculan a la intemperie, ¿no? Se calculan con una velocidad de viento de cálculo, que se llama velocidad carga específica, y con eso se pueden dimensionar cuáles serían las zapatas, que serían las bases, digamos, de las columnas, o en los edificios altos. Bueno, la meteorología también trabaja en ese tema porque justamente al tener estadística de tormentas y al medir el viento, las ráfagas de viento, pueden aportar a la ingeniería civil para el dimensionado de estas estructuras. Sin embargo, como todo cambia, la meteorología también es muy variable, el clima, entonces hay, digamos, estos fenómenos siguen ocurriendo. Muchos se lo atribuyen al calentamiento global, que está cambiando el clima y por lo tanto ahora las tormentas cada vez vienen más fuertes, las inundaciones son más extremas y entonces ya las estructuras no soportan, o las cargas ya con las que fueron dimensionadas estas columnas ya quedaron, digamos, obsoletas, porque ahora los vientos son más intensos, las tormentas son más severas. Bueno, eso puede ser, digamos, una razón por la cual seguimos teniendo algunos problemas en las estructuras civiles. Y bueno, la mecánica computacional, ¿cómo aporta? Bueno, básicamente, ¿qué es la mecánica? Primero, ¿qué es la mecánica computacional? Es la mecánica de fluidos, pero utilizando sistemas computacionales para poder resolver tridimensionalmente el campo de viento. Es decir, yo a través de las ecuaciones físico-matemáticas y termodinámicas, yo las coloco en los algoritmos computacionales
algoritmo de cálculo, y puedo de alguna manera simular, que no quiere decir que tengo la verdad absoluta, porque en la simulación es un modelo y los modelos tienen sus errores. Por eso siempre tengo que estar contrastando los modelos con los datos observados. Pero me permite a mí tener un mayor detalle de lo que está pasando de un fenómeno. Que en el caso de las estaciones yo tengo un solo punto de medición y a una sola altura. En cambio, con la mecánica computacional yo voy a tener tridimensionalmente el campo de viento o la radiación solar, y puedo de alguna manera conocer qué es lo que está pasando a distintas alturas y en distintos lugares, porque tengo la simulación. Uno de las páginas que ustedes pueden visitar es el www.windy, no sé si la han visto. Bueno, el Windy es una página en donde tenemos un modelo de simulación que está en internet, y uno puede tomar datos en distintos lugares. Aquí no se ve muy bien, pero uno puede pedirle el campo de viento, el campo de temperatura, el campo de presión de distintos lugares. Y esto es en tiempo real, es decir, es un modelo de simulación en tiempo real que está funcionando para todo el mundo. Y como digamos la computadora sabe que estamos en esta zona, nos muestra el norte de Argentina, pero digamos si vamos a otro lado nos va a mostrar el lugar en donde estamos. Y esto, digamos, ¿cómo se puede llegar a construir esto? Bueno, básicamente con estos modelos computacionales. Hay modelos computacionales que están funcionando con supercomputadoras en distintas partes del mundo, y hacen una simulación de toda la circulación global de toda la Tierra. Entonces pueden día a día tener el detalle de las velocidades de viento, de la temperatura, etcétera, en distintos lugares. Bueno, digamos, es un ejemplo que ustedes pueden ver en internet. Estos modelos globales funcionan en distintas partes del mundo, como yo les decía. En el Reino Unido el modelo se llama UCMET. El Centro Europeo también tiene otro centro computacional muy importante. Este es en Estados Unidos, que está específico para la aviación. Son todos modelos globales, es decir, simulan el campo de viento en todo el globo, ¿no? Global Forecast System también de Estados Unidos, y también de Estados Unidos. Pero también existen modelos regionales. ¿Qué pasa? Los modelos globales, bueno, está muy lindo, tenemos el campo de viento tridimensional en todo el mundo, pero no tienen suficiente detalle cuando vamos a una escala, a una mesoescala o una microescala, es decir, a una localidad o a una región más pequeña. Tenemos un dato solamente que es promedio de todo lo que está pasando. Por ejemplo, tienen valores de un grado. Cada 1 grado de latitud y longitud tenemos un solo valor. Entonces yo quiero más detalle geográfico, no tengo. Entonces se acude a los modelos regionales. Es decir, son modelos que tienen una resolución espacial más grande, es decir, que tienen más detalle espacial, tenemos más datos por unidad de área, y entonces se pueden tener una mayor precisión de lo que está pasando con las variables meteorológicas. Bueno, ahí hay algunos de ellos. Yo trabajo con el ARPS, que es de la Universidad de Oklahoma, y en su modelo tiene distintos algoritmos, los algoritmos computacionales, que simulan todos estos fenómenos. Es decir, podemos incorporarle datos de la superficie del terreno, tanto sea la orografía como los distintos elementos, como por ejemplo bosques, ciudades, porque hace el balance de agua y de energía en la interfase suelo-atmósfera, porque eso es importante, ¿no es cierto?, para poder calcular el campo de viento. También se pueden simular emisiones químicas, es decir, de especies químicas que pueden salir de una fábrica, o pueden ser emisiones naturales, como por ejemplo el metano. Puede simular el campo de viento, y entonces permite simular el transporte de estas especies químicas, y como también simula el movimiento aparente del Sol, es decir, hay que darle datos del día, la localidad, latitud, longitud, el día en el que estamos, simula la energía que recibe el Sol. Entonces también permite, digamos, tener una idea de cuánta energía llega, digamos, a la superficie, y también la energía
que puede estar involucrada en los procesos fotoquímicos de estas especies que se están transportando por el viento. También tiene otro algoritmo que simula la microfísica de nubes, es decir, los procesos de evaporación, condensación, es decir, simula las nubes y los depósitos. Es decir, todo eso hace el ARPS. Tiene un modelo de terreno con datos de superficie, condiciones iniciales de superficie, las condiciones iniciales de las variables meteorológicas, las condiciones iniciales de la fuente, pero va a necesitar las condiciones límite, porque como yo le decía, es un modelo regional acotado a unas cientos de kilómetros, de unas decenas de kilómetros, digamos. Por lo tanto, va a necesitar las condiciones de borde. Yo voy a simular esta zona, pero aquí va a haber un cambio, puede haber un cambio en las condiciones, en este borde, y entonces eso lo voy a tener que tomar de los modelos globales. Es decir, que van a funcionar unidos los modelos globales con los modelos regionales. Es decir, los modelos regionales necesitan de los modelos globales. Porque las condiciones de borde, justamente, qué pasa en este borde, qué pasa en este borde con el viento, con la temperatura, con eso, no lo tenemos en este modelo. Lo tenemos que traer de los modelos globales. Entonces funcionan anidados, se llama en la jerga, funcionan acoplados. Y bueno, todos estos procesos, la precipitación, todo esto es simulado por el modelo ARPS. ARPS significa Advanced Regional Prediction System y fue desarrollado por el Centro de Análisis y Predicción de Tormentas, porque justamente en Oklahoma tienen tornados, una frecuencia importante de tornados, entonces ellos desarrollaron un sistema de alerta y para estudiar un poco el movimiento de estos tornados necesitaban simular todos estos procesos. ¿Cómo podemos alimentar el modelo, sobre todo las condiciones iniciales? Y bueno, aparecieron los sensores remotos que trabajan tomando imágenes de la Tierra de 800 kilómetros o hasta 36.000 kilómetros. Hay otros satélites. Y entonces tenemos cubierta con imágenes de satélite la Tierra. ¿Y para eso para qué nos sirve? Justamente para, entre otras cosas, sirve para muchas cosas, ¿no? Pero entre otras cosas para darle las condiciones iniciales a nuestro modelo, para saber en la superficie de la Tierra qué es lo que tenemos. También no solamente detectan las coberturas, sino que también detectan algunas variables como la temperatura de superficie. Pueden medir la temperatura de superficie en estos sensores y nos pueden dar una imagen de temperatura. Y eso es importante también para nuestro modelo, temperatura de suelo. Ahí tenemos, por ejemplo, una imagen. Esta es la zona de Gualeguaychú. Yo estuve trabajando en el tema de la contaminación de la pastera de Bonia. Y bueno, acá está Fray Bentos, acá está Gualeguaychú. Esta es una imagen ya clasificada de las distintas coberturas. Mi zona de estudio, digamos, va a ser esta. No sé si se ubican. Esto es Uruguay, acá está Entre Ríos. Gualeguaychú está acá y por acá está Fray Bentos. El modelo necesitaba justamente datos de las distintas coberturas, porque el agua va donde hay agua, el comportamiento, digamos, de justamente lo que yo les comentaba de transferencia de calor va a ser distinto que en el suelo, que distinto en la ciudad. Entonces todo eso lo tenemos que tener en cuenta. Modelo digital de elevación, que también ahora en Internet están los repositorios de imágenes de modelos digitales de elevación, es decir, la elevación de la zona. La elevación es la altura sobre el nivel del mar. Entonces ahí tenemos la elevación de toda la zona de estudio, también tomado de imágenes de satélite, con una resolución de 30 metros. La temperatura de suelo, y con esto podemos alimentar el modelo. Acá lo que les estoy mostrando es una colina de pendiente muy suave y el campo de viento que se puede obtener. Esta es una vista lateral, ¿no?, del campo de viento que se puede obtener. La idea es que ustedes vean cómo cambia el campo de viento cuando tenemos una pendiente muy suave.
Y bueno, ¿esto para qué nos sirve? ¿Dónde pondríamos un aerogenerador, por ejemplo? ¿Lo pondríamos acá, 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 acá? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Dónde tendría un viento más permanente, con mayor velocidad, si el viento predominante es de este lado? Que se llama barlovento esto. Esta se llama barlovento y esto se llama sotavento. Barlovento es la zona de la loma de donde viene el viento. Y sotavento es la zona de la loma hacia donde se va el viento. Entonces, pondría al pie a barlovento en la cima o a sotavento, según ustedes, o lo que se ve ahí. En la cima. Y fíjense aquí, la velocidad del viento es mayor en la cima. ¿Qué pasa acá a sotavento? Fíjense lo que pasa. En algunos momentos hay como una contracorriente, es decir, se genera una especie de torbellino detrás de la ladera, debido justamente a la sombra que provoca esta, no la sombra del sol, sino la sombra eólica. Se produce un efecto de sombra eólica, lo que hace es generar una turbulencia, que también es la turbulencia que generan los camiones cuando pasan y uno siente que pasa al lado de un camión, siente en la parte de atrás, ¿no? Bueno, esto es eso. Detrás del obstáculo se genera una turbulencia. Entonces ahí nunca podría poner yo un aerogenerador, porque estaría sometido a variaciones importantes que terminarían rompiendo el equipo. Lo ideal sería ponerlo en la cima, y si está muy lejos de la zona, digamos, ahí ya hay que evaluar, si está muy lejos de la zona de consumo que está aquí, bueno, lo pondría a media loma. Bueno, para eso, digamos, acá hay otro, hacer lo mismo, por favor, ponelo. El de este lado está mostrando ahora ya una chimenea que está a barlovento y cómo esa chimenea está de alguna manera dispersando. Eso puede ser olor, puede ser fluido, ¿no? No necesariamente son partículas. Y bueno, la idea es ver en qué momento esa pluma toca el suelo y entonces la gente que está ahí se ve afectada por esa contaminación. ¿Y dónde sería conveniente ubicarla para que eso no suceda? En la otra podemos ver ya las concentraciones. Lo más rojo quiere decir más concentración del contaminante y lo más azul menos concentración. Fíjese que ahí se generan zonas de concentración justamente por este remolino que se genera aquí. Se concentra, después se apacigua, se vuelve a concentrar. Estas son todas modelos, digamos, teóricos que fueron contrastados en túnel de viento por mediciones experimentales, ¿no? Están publicados, etc. Ahí también sí que esta es una vista 3D, digamos, de lo mismo. En el túnel de viento hay experimentadores que midieron velocidades, concentraciones, y eso nos sirve a nosotros para poder testear nuestro modelo para corroborar si funciona bien o no. Ahí se ven, por ejemplo, estas torbellinos que están más en rojo. Cuanto más rojo, más concentración, es decir, que son como torbellinos que transportan gran cantidad de contaminantes, es decir, que no es una dispersión que se haga en forma homogénea, es en forma de torbellino, es turbulento. Y esto, digamos, es lo que nos permite ver la simulación en tiempo real. Antes de esto había muchos modelos que eran modelos de dispersión de tipo gaussiano, que me daban el valor medio, pero no me daban la variabilidad. Esto me está dando justamente la variabilidad y la simultaneidad del transporte de este contaminante. Bueno, y aquí también ya es la simulación de la pastera, en donde uno puede ver ahí que, fíjense que comienza yendo hacia el suroeste y después va cambiando al oeste, porque está cambiando justamente el viento. Es un día de enero, creo que es, sí, el 1 de enero de 2011, y entonces hacia dónde se propaga esa pluma, que básicamente son compuestos sulfurados, o sea que lo que producen es malos olores. Este modelo fue testeado, digamos, con denuncias de olores de los habitantes, sí, y también hay una comisión que gerencia, digamos, la protección del río Gualeguaychú, una comisión binacional, y ellos también salen a medir. Entonces,
bueno, se presentó un trabajo y fue publicado de que en un 80% el modelo está de alguna manera simulando lo que pasó ese día. Es decir, coincide con las denuncias en un 80%. Bueno, y en cuanto a la simulación de tormenta severa, como yo le decía, la tormenta del 27 de enero de 1998, ¿cuáles son las ventajas, digamos, de usar un modelo de simulación computacional? Que podemos ver la dinámica del flujo, podemos ver valores instantáneos de velocidad, y no solamente en donde está la estación ubicada, sino tridimensionalmente. Los pasos de tiempo reducidos, estabilidad atmosférica, iteraciones y orografía. Bien. Ahí son los datos estadísticos de la estación Rosario y estación Paraná. Ahí podemos ver temperatura máxima, temperatura mínima, la presión. Y fíjense, aquí es cuando pasó el evento. Cambia bruscamente de una baja de presión de 1004 a 1015. El 27 de enero fue un frente frío muy importante que hizo aumentar mucho la presión, provocó muchas precipitaciones y tormentas, y bueno, y en Aranguren provocó caída de estas torres que yo le mostraba de alta tensión. Ahí, y esto es lo que midió Rosario, del evento. La estación Rosario, que está ubicada en el aeropuerto de Rosario, y la estación Paraná en el aeropuerto de Paraná. Ahora, la velocidad máxima, digamos, que midieron estas estaciones no era como para que se cayeran las estructuras. Lo que pasa es que la dinámica de la tormenta va generando celdas convectivas, es decir, nubes de desarrollo vertical muy fuerte, y en determinado momento esas celdas se activan y se generan corrientes descendentes muy, muy importantes que si la estación justo no está en ese lugar no la va a poder detectar. Esa es la zona de estudio. Ahí está Aranguren. Ahí vamos a ver la simulación en 2 dimensiones. Primero viene la nube rollo, que se llama, que sería la primera nube que viene de un frente frío importante. Después se generan una especie de celdas verticales. Esas van a generar las nubes. Y luego esas nubes es tan importante, digamos, tan abrupto el cambio, que genera corrientes descendentes muy importantes. Y tornados. Ustedes van a ver ahí que algunos tornados se desencadenan. Y esto que se ve así son el viento, ¿no? Sí, está mostrando, la flechita está mostrando la dirección y el sentido del viento. Aquí hay vientos muy, muy intensos que llegaron a los 180 kilómetros por hora. Ahí están los tornados, ¿ven? Se ven los tornados. Y luego ya se va disminuyendo. Digamos, el tornado, digamos, es un fenómeno que aparece y desaparece en un lugar y dura un periodo corto de tiempo, pero si justo había algo ahí, básicamente lo arrasa. Ahí lo que yo les quiero mostrar es un zoom, es decir, con más detalle la simulación. Lo que hizo caer las torres no tanto es la velocidad, ahí se ve la descendente. Entonces, una parte, se llaman downstorm estas, o corrientes descendentes muy fuertes. Una parte, cuando llega al suelo, va hacia allá, la otra va hacia allá. Lo que provoca la caída es el cambio brusco de dirección. Fíjense, aquí está cambiando de una descendente a la descendente de al lado, de la otra tormenta. Entonces, este cambio brusco de dirección con altas velocidades hace que se inestabilice y se rompa la estructura. No tanto la velocidad de diseño en cuanto a la carga. O sea, si se diseña la torre con una carga estática, con un viento de un costado y que siempre es el mismo, quizá no lo superó a ese, pero el cambio de velocidad, ese sí. Ahí se ve ahora en plano un tornado. Estas son velocidades, ¿ven? 50 metros por segundo, que son como 180 kilómetros por hora. También el tornado, ahí se está generando uno, porque uno lo puede ver porque hay una circulación, o sea, las flechitas de viento comienzan a tener una configuración circular. Y ahí ya se propagó, hizo todo este recorrido. Tengo todas las intermedias, pero no lo quería abrumar con esto. Pero bueno, se puede ver tridimensionalmente lo que está pasando en superficie con el viento. Y se puede individualizar los tornados y con qué velocidades lo podemos esperar. Lo que yo le decía del cambio de dirección. Esta es la velocidad en azul
cuando pasa la ráfaga, y esta es la dirección. Fíjese que viene una corriente descendente y bruscamente cambia por la otra. Entonces el cambio brusco de dirección, que es de aproximadamente 180 grados, porque está soplando de un lado con una descendente y luego viene la otra y lo cambia a 180 grados la dirección del viento, eso es, digamos, lo más probable que se haya roto la estructura. No tanto por el valor de velocidad, sino por el cambio brusco de dirección a que es sometido debido a estas tormentas severas y estas corrientes descendentes. Y bueno, y por último les voy a mostrar el tema de relevamiento de recurso eólico solar. Este fue un proyecto que lo pidió la Dirección de Energía de Entre Ríos, porque ellos están interesados en hacer un relevamiento de recurso solar y recurso eólico en la provincia. Bueno, actuó como representante de la provincia el ingeniero Alcaín, y este es el grupo de trabajo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y del CONICET. La idea o el objetivo es tener un mapa de recurso solar y eólico con una escala espacial, una resolución espacial de 1 kilómetro. Es decir, cada kilómetro dentro de la superficie de Entre Ríos yo puedo saber cuánta energía solar y cuánta energía eólica hay. Y también en el tiempo ver cómo es la variación anual, tanto de energía solar como de energía eólica. Para recurso eólico, bueno, como en el otro caso, se usaron imágenes de la misión radar que ya tienen, digamos, en el banco de datos un modelo digital de elevación, porque para la energía eólica, como vimos, necesitamos tener el relieve. Es muy, muy importante y afecta mucho el relieve a la energía eólica, es decir, dónde tengo más energía, como habíamos visto en la colina. El mapa de suelos, mapa de coberturas, y para la radiación solar tenemos imágenes también de productos elaborados que provienen de imágenes de satélite, sobre todo la energía reflejada por los sensores captada, la energía que reflejan los elementos es captada por el sensor, y eso con un algoritmo me permite saber cuánta energía recibió ese elemento, cuánta energía solar tiene disponible en cada lugar. Entonces también tenemos imágenes de energía solar que están en el banco de datos y uno los puede descargar en forma gratuita en el banco de datos de Suera. Haciendo, digamos, un análisis, un raconto histórico de cómo surge, digamos, los primeros trabajos en Argentina en energía eólica fueron realizados por Brizuela en el 82, donde tomó los datos de viento de las distintas estaciones meteorológicas y confeccionó un mapa de energía eólica para tener una idea de cuántos kilowatt-hora por metro cuadrado del viento se pueden aprovechar en distintos lugares. Y bueno, acá se observa rápidamente la Patagonia con la circulación del oeste, vientos predominantes del suroeste y bastante intensos tienen el mayor potencial. Y también las costas, ¿por qué? Porque justamente la energía eólica también depende de la rugosidad de la superficie en la que se mueve. Si yo tengo una zona que no hay rugosidad, como por ejemplo el mar, o sea que no hay elementos escarpados, voy a tener mayor viento porque se opone menos a la circulación del aire. Entonces todo lo que es la costa del país tiene buena también captación de energía eólica. Y después acá tenemos una zona en Córdoba, esta es la zona montañosa también por la orografía, y esta zona en Córdoba, Santa Fe, centro de Santa Fe, Entre Ríos y un poquito San Luis, es debido justamente a la baja termorográfica y el anticiclón que confluyen, es decir, la baja está circulando, entonces está tirando viento del norte, y el anticiclón también, confluyen estos dos sistemas de presión que son semipermanentes en la zona central del país. Por eso ahí también tenemos una buena disponibilidad de energía. Y para Entre Ríos, yo trabajé en Entre Ríos, en el año 96, junto con Brizuela, confeccionamos este mapa con las estaciones que había en ese momento en Entre Ríos. Como ven, podemos calcular o estimar cuánta energía eólica hay en los lugares donde están las estaciones, pero ¿qué pasa en el resto? Para eso necesitamos los modelos de simulación. Entonces ahora con la Dirección de Energía corrimos un modelo de simulación un modelo de simulación de la capa límite atmosférica, es decir, de la atmósfera, como yo les mostré, para
ver cómo es la circulación de los vientos predominantes y tener una idea de dónde están los lugares que se podría aprovechar energía eólica y energía solar. Para poder contrastar este modelo se contrastaron con estaciones meteorológicas, es decir, uno no puede, digamos, correr un modelo y sin contraste porque no sabe con qué error está trabajando. Entonces se contrastan y se ajustan con los datos de las estaciones meteorológicas en los lugares en donde coincide. Y se extrapola hacia... Estos son los datos de todas las estaciones, es decir, no solamente tomamos estaciones de Entre Ríos, sino también de países limítrofes, de provincias limítrofes. Y acá tengo el valor de viento, enero, febrero, para cada uno de los meses en cada una de las estaciones. Y bueno, ¿y qué es lo que nos interesa de la energía eólica? Y por supuesto la velocidad del viento. Pero la velocidad del viento, en realidad, ¿qué es lo que yo aprovecho de la velocidad del viento? Aprovecho la energía cinética, como yo le decía hoy, un medio de la masa por la velocidad del cuadrado. Pero la masa, bueno, la masa va a depender ¿de qué? De la masa de aire que circula, por ejemplo, por las aspas de un generador. Y va a depender de la temperatura que tenga el aire. Como yo le decía hoy, las masas frías son más densas, entonces hay más cantidad de aire que está pasando por el generador, va a generar más energía. Las masas cálidas son menos densas. Por más que tenga el mismo valor de velocidad de viento, estoy generando menos energía porque la masa es menos densa. O sea que si esta masa yo la convierto, digo, bueno, esta masa es la densidad por el volumen es el área expuesta al viento por el espacio recorrido, y entonces este espacio va a ser la velocidad otra vez del viento por el tiempo. Entonces, con esta v cuadrado se hace v cubo. La energía en realidad depende de la velocidad del cubo y la densidad del aire. Entonces lo que hay que hacer es tomar datos de velocidad y elevarlos al cubo para después hacer el promedio, y eso sí es proporcional a la energía eólica. Es decir, que no nos alcanza con medir la velocidad del viento y hacer una estadística de la velocidad media, porque la velocidad media al cubo no es la misma que el promedio de la velocidad del cubo. Es decir, no es lo mismo hacer un promedio de todas las velocidades medias que antes de hacer el promedio elevarlas al cubo y luego hacer el promedio. Entonces, esto sí depende, o sea, es directamente proporcional a la energía. Entonces lo que hay que hacer es, si yo en las estadísticas tengo las velocidades promedio de enero, febrero, marzo, y eso no me alcanza, porque esa velocidad media elevada al cubo no es proporcional a la energía. Bueno, nosotros en ese momento, en el año 82 y en el año 96, que no teníamos estos valores tan detallados como para elevarlos al cubo y luego hacer el promedio, optamos por las curvas de densidad de probabilidad, es decir, ajustar una curva de densidad de probabilidad que sea representativa de lo que le pasa al viento en un lugar. Y con estas curvas de densidad de probabilidad puedo elevarla al cubo y luego ahí sí hacer el promedio. Son curvas de densidad de probabilidad de Weibull, que tienen dos parámetros, y entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo, por ejemplo, cómo es el comportamiento del viento en Paraná. Acá tengo la velocidad del viento y la frecuencia. Entonces, yo digo, bueno, ¿qué frecuencia hay de viento? De 5 metros por segundo, lo tengo acá, de 2 metros por segundo. Y en Villaguay, que es una zona que hay menos viento, la curva es esta. Es decir, tengo más frecuencia de vientos débiles y menos frecuencia de vientos con velocidades más elevadas. Pero bueno, con los modelos de simulación, como yo tengo un campo tridimensional, puedo hacer el cálculo tridimensional del campo de viento, entonces sí yo puedo tener valores instantáneos de velocidad y a eso elevarlo al cubo. Y ahí tengo los mapas de energía eólica construidos con este modelo. Esto es a 10 metros, a 30 metros y también hicimos a 50 metros, en donde se puede ver ya la energía eólica disponible del viento, que se mide en kilowatt-hora por metro cuadrado. Es decir, por metro cuadrado de área expuesta al viento. Entonces ahí tengo que ver, en función del requerimiento que yo tengo de energía, cuántos aerogeneradores tendría que poner y cuáles serían las aspas de esos aerogeneradores. También hay una cuestión técnica que tiene que ver con las velocidades de arranque y de corte, es decir, hay algunos aerogeneradores que arrancan a velocidades de viento que no son aptas para el régimen de viento del lugar. Entonces lo vamos a ver que si ponemos un aerogenerador, por ejemplo, diseñado para la Patagonia acá, vamos a ver que está la mayor parte del tiempo quieto, porque no le da el viento para arrancar.
Entonces, eso también es importante, diseñar el aerogenerador que se adapte al régimen de viento del lugar. Bueno, aquí lo que podemos ver es que hay una zona en Diamante, Nogoyá, que tienen valores de energía bastante prometedores como para pensar en algunos emprendimientos, ¿no es cierto?, de generamiento eólico en mediana o en gran escala. Después hay otra zona aquí también sobre la costa del Uruguay. Ese es a 50 metros. También se prevalecen, digamos, estas dos zonas como preferenciales. Y bueno, esto si lo ponemos en un sistema de información geográfico, podemos tener con píxeles de 1 kilómetro por 1 kilómetro cuál es el valor de energía eólica disponible del viento. Y podemos de alguna manera contrastarlo con, por ejemplo, esta es la línea de media tensión y ahí está la ruta también. Es decir, para decir, bueno, si me conviene o no, cuáles son las ciudades más cercanas, si me conviene un pequeño emprendimiento o un gran emprendimiento. Ahí también estamos en la zona de la costa del Uruguay, en Concordia, Colón, con algunos lugares con velocidades importantes. Y bueno, y para energía solar, el recurso solar, esta es la red de Esguera. Proporciona valores de irradiancia solar o de radiación solar en superficie, en un plano horizontal, es decir, en un plano mirando al cenit. Ustedes saben que los paneles no se colocan en un plano horizontal, sino que se colocan inclinados hacia el norte, justamente por esto que yo le decía al principio. El sol para nuestra latitud siempre está al norte, entonces conviene colocar el panel con una inclinación hacia el norte. Tanto en verano como en invierno va a recibir energía. Y la eficiencia de conversión va a ser mayor porque los rayos van a incidir en forma más perpendicular que si yo lo coloco horizontal. De todas maneras, acá tenemos un mapa para Entre Ríos también de valores de irradiancia solar, y se puede, ¿no es cierto?, contrastar con mediciones de radiación solar de estas estaciones y se pueden generar los mapas de radiación solar, mapas mensuales. Acá estoy mostrando enero y junio como para ver el contraste que hay. Acá estamos hablando de 240 kWh por metro cuadrado en el mes, y acá estamos hablando de, no alcanzo a ver si 80 por ahí. Acá estamos en 240, fíjense la diferencia que hay entre enero y julio, ¿no? Y acá, ¿qué interviene? Y bueno, interviene el movimiento aparente del Sol, interviene también la nubosidad. Por eso hay lugares que son más frecuentemente nubosos, como por ejemplo Victoria, y entonces tiene menos energía, porque si no uno esperaría que fuera latitudinal la distribución. Pero no, también interviene la nubosidad, interviene el relieve, que hace que tome estas formas, ¿no? La energía solar. Ahí está el valor anual, es decir, para un año. Estamos llegando al mega aproximadamente de energía disponible por el sol. Y también, si yo lo coloco en un sistema de información geográfica, que estos mapas en realidad tienen píxeles de 1 kilómetro por 1 kilómetro, puedo también vincularlos con la red de caminos, las poblaciones, etcétera, y puedo hacer este juego como para ver qué tipo de paneles me conviene, dónde me conviene ubicarlo y cuánta energía voy a disponer. Bueno, estas son las conclusiones de ese trabajo. En el caso de energía eólica, se detectaron algunas zonas con a 10 metros con energía eólica la más importante en la provincia de Entre Ríos, cerca de 1 megawatt al año, a 10 metros, a 30 metros 2 megawatts y a 50 metros 2,7 megawatts los valores máximos en esa zona. Para la energía solar, 1,5 sobre la margen del río Paraná, fíjense, los valores menores son de 1,5 y los mayores aproximadamente 1,7 megawatt hora por metro cuadrado año. El valor más elevado en el Feliciano y Federación, que son dos departamentos que están al norte de la provincia, con 1,8 megawatts. Entonces esto nos da una idea de cuánta energía dispongo del sol, como para poder pensar en cuántos paneles y dónde los coloco.
en función del consumo que yo tengo. Y ahora, por último, en la última parte de la charla va a ser una experiencia que nosotros tuvimos de instalación de estos equipos en una escuelita rural en el paraje Las Masitas, que es una zona, básicamente un paraje que está sobre la costa del río Paraná, de pescadores. Estos pescadores tenían hijos y bueno, de ahí se creó una escuela para ellos, son como 20 viviendas aproximadamente, pero no tenían luz. Entonces la escuela funcionaba de día y bueno, la idea del proyecto era instalar energía alternativa para que pudiera tener, por un lado, para que el docente que tenía la casa en la escuela pudiera quedarse, es decir, que sea más atractivo para el docente quedarse en la escuela. Y por otro lado, con la actividad nocturna se podía extender, se podían colocar sistemas de proyección, sistemas de a 220 para poder enchufar televisores o poder proyectores y para poder extender, ¿no es cierto?, la vida, digamos, de los niños en la escuela. También tenía una cocina y no tenía agua caliente, entonces un calefón solar para la escuela también y un destilador solar porque la idea era acumular energía en baterías y entonces también un destilador solar que permitía reponer el agua destilada de las baterías. Todo ese sistema en la escuelita. Esto está cerca de las cuevas, es decir, está al sur de Diamante. Ahí está la ubicación, en departamento de Diamante, ahí está la escuela, está a unos 70 kilómetros aproximadamente al sur de Paraná. Son 51 alumnos, 2 aulas, un comedor, la dirección y el patio. El grupo familiar es reducido, eran pocas familias, pero bueno, ya la escuela estaba ahí como para poder recibir la energía. Esto fue en el año 98 que hicimos la experiencia. ¿Y qué hicimos? Bueno, instalamos una estación meteorológica para poder medir tanto la radiación solar como el viento y poder de alguna manera estimar cuánta energía disponible hay. Por supuesto que se hizo también un análisis con las estaciones vecinas, con el INTA Paraná, que estaba más cerca. Y bueno, y se hizo un estudio en función de la cantidad de baterías que necesitaría para iluminar un aula. El aula, seguimos las normas ISO para iluminación para estudio, que tiene que ser de 500 lux la iluminación. Entonces se diseña la cantidad de lámparas que debería tener el aula en función del color de las paredes, de las dimensiones, etcétera. 500 lux sería la densidad de iluminación que debería tener un alumno que está leyendo un libro. Entonces eso fue tomado como base para diseñar el consumo, cuánta energía necesitábamos, si funciona 4 horas, y las 3 alternativas que proponíamos, un solar exclusivo, un eólico exclusivo o un sistema mixto. ¿Y eso de qué va a depender? Y bueno, el solar va a cargar de día y de noche no va a poder cargar. Entonces va a necesitar más batería para que acumule lo que cargó de día para poder tenerlo de noche. Y el eólico, bueno, el eólico puede cargar de día y de noche. Lo que pasa es que, por ejemplo, en verano hay menos viento. Entonces va a cargar más el solar. Y en invierno hay más viento, va a cargar más el eólico. Encima en el invierno, si bien los inviernos nuestros son soleados, no son todos así. Entonces la idea era calcular cuántas baterías necesitamos para cada uno de estos 3 sistemas en función de la cantidad de consecutivos sin sol para el sistema solar, función de la cantidad de días consecutivos sin viento para que las baterías puedan suministrar esos días, o en este caso la cantidad de días consecutivos sin sol y sin viento. O sea que se den las dos situaciones, que no tenga sol y que no tenga viento, es decir, que no pueda cargar por ninguno de los 2 sistemas. Y bueno, resulta que justamente, como yo le decía, para nuestra latitud lo que más conviene es un sistema mixto. ¿Por qué? Porque cuando hay sol no hay viento y cuando no hay viento no hay sol. Por lo menos en estas latitudes funciona así. Entonces, para el sistema mixto solamente con 5 baterías era suficiente, porque era menos probable que durante el año no hubiera ni sol ni viento al mismo tiempo. Entonces hicimos un sistema mixto, pusimos un aerogenerador y 2 paneles solares.
de 80 watts cada uno. Ahí están las distintas alternativas, ¿no es cierto? Para el eólico solo necesitábamos 3 aerogeneradores y 10 baterías. Para el sistema solar, 6 paneles. Y para el mixto, con 2 paneles y un aerogenerador, cubríamos la demanda. Bueno, en este proyecto intervinieron, por supuesto, los alumnos, los padres. Ahí está la construcción de los paneles, en realidad de los soportes, ¿no es cierto? Los paneles los compramos, son paneles importados, por supuesto, de 80 watts cada uno. Ese es el calefón solar, para también darle agua caliente a la cocina. El destilador solar, que básicamente es una cuba pintada de negro con un pelito de agua de 2 centímetros y cubierta por un vidrio. Entonces se evapora, y siempre con un tanquecito de agua para que mantener el pelo de agua en 2 centímetros, de manera tal que siempre tenga agua para evaporar, y bueno, se colecta y se tiene el agua destilada para las baterías. Ahí están las baterías, que son baterías de 200 amperios hora. ¿Cuál es el problema que tienen estos sistemas? Que bueno, si no hay alguien que los mantenga, que esté al tanto y que sepa un poco del tema, terminan cayéndose por la falta de mantenimiento de las baterías, sobre todo. Tienen una vida útil. Entonces, bueno, este sistema ya no está funcionando más, les digo, porque a raíz de este proyecto tuvimos una anécdota. Cuando lo estábamos inaugurando, viene la electrificación rural. Pero bueno, bienvenido sea. Así que igual sí, funcionaron los 2 sistemas por un tiempo, y bueno, ya después, claro, como no hay un soporte económico de la Secretaría de Educación o del Ministerio, lo que sea, para poder reponer la batería, cuando se terminó la vida útil, se terminó el sistema, no se repusieron las baterías. Bueno, ahí está el aerogenerador, y esa es el aula con las luminarias. Ahí, ese es el grupo aerogenerador. Lo montamos a 15 metros, es un aerogenerador nacional, no es nada del otro mundo, de 300 watts y los 2 paneles en el patio de la escuela. Y bueno, es un poco algunos beneficios que trajo, ¿no? Mejorar las condiciones de aprendizaje, permitir incorporar otros medios didácticos, como yo les decía. Bueno, mostrar en forma tangible cómo se puede aprovechar, es decir, los mismos alumnos estuvieron participando en cada una de las etapas de la construcción, y también dimos cursos junto con profesores y técnicos del CONICET, investigadores del CONICET. Visitamos la escuela y dimos charlas, dimos cursos, qué es la energía, cómo se puede aprovechar, para que los alumnos se interioricen y se apropien de esos recursos, ¿no? Porque son ellos los que lo van a aprovechar. Entonces, ¿qué mejor que ellos lo conozcan bien? Bueno, esto sería todo, y quedo a las preguntas. Gracias por su atención. César, bueno, la verdad que yo conozco poco de cómo fue la historia del proyecto, pero uno de los grupos del INTEC, justamente uno de los grupos de investigación que funcionaba en este edificio, hace algo así como dos o tres décadas atrás, estuvo trabajando en un proyecto también de escuelas rurales en la provincia de Santa Fe. Uh-huh. Y bueno, sé que fue muy interesante, muy productivo, y bueno, y por cuestiones de organización y de planificación y de política, lamentablemente se abandonó, ¿no? Pero bueno, una experiencia también similar, bueno, ojalá ahora se pueda retomar, si bien se ha perdido, a veces cuando las experiencias no se continúan, bueno, se pierde tiempo, se pierden recursos, ¿no? Bueno, me hizo acordar a eso. Claro. Por otro lado, quería preguntarte si con estos relevamientos y estudios que han hecho sobre todo sobre Entre Ríos, a nivel de aprovechamiento doméstico y urbano, ¿cuáles son las perspectivas, digamos, ¿no? Porque supongo que varía bastante la situación de un vecino de la ciudad
como por ejemplo puede ser Paraná, a la de un habitante del campo. Sí, bueno, básicamente la energía solar no tiene tanta variabilidad, salvo el hecho del relieve también de vuelta, que no es tan importante en Entre Ríos, por lo tanto no es tan relevante eso. Lo que se ve en Entre Ríos justamente es que hay una variación y que la zona norte de Entre Ríos es la que tiene mejor perspectiva de tener aprovechamiento solar. En cuanto a la diferencia entre la ciudad y el campo, bueno, básicamente ahí la cuestión es la instalación del equipo, es decir, que sea un equipo que se coloque en un lugar en la que la mayor cantidad de horas le dé el sol y que no construya el vecino un edificio y tengamos un problema de ese tipo, que en el campo no ocurre. Hay unos emprendimientos, bueno, ahora la Dirección de Energía de la provincia de Entre Ríos también se inscribió en un proyecto que con el Banco Mundial, era dinero del Banco Mundial que financiaba justo estos pequeños emprendimientos para familias rurales, no para la escuela, sino para familias. Entonces, se mandó a licitación, se instalaron 80 paneles solares para 80 pobladores rurales que estaban fuera de la red. Y ahí la ventaja, como la provincia, digamos, tiene un convenio muy fuerte con ENERSA, que es el ente, digamos, de energía de la provincia de Entre Ríos, la empresa, digamos, proveedora de energía. Ellos tienen gente que todo el tiempo sale al campo a patrullar las redes eléctricas. Entonces, los contrataron para que si hay un problema con la batería, pudieran ir y solucionar el problema los mismos técnicos de esa empresa, de la empresa de energía, que salvaría un poco el problema que tenemos acá en la escuela. Y lo que también se previó es que la familia pagara un canon ínfimo, creo que eran 10 pesos por mes, una cosa así, para amortizar la batería. Por supuesto que no la amortizás en 2 años poniendo 10 pesos. La provincia ponía el resto y entonces cuando terminaba la vida útil iban y le reponían la batería. Así que con eso más o menos se pudo salvar. Y la gente está muy contenta, yo estuve participando también en ese proyecto. Era un panel, una batería y 5 luminarias, o sea, solamente para iluminación. Pero bueno, eso es impresionante, el cambio de vida de la gente rural cuando tenés luz de noche, es impresionante. Así que bueno, eso fue el año 2012, creo, por ahí, que lo hizo Entre Ríos. En los sistemas que mostraste de simulación, ¿hay alguna plataforma de software específica que hay que utilizar? ¿Corren bajo un sistema operativo común, un Windows, un Linux? Esos, bueno, los datos que se toman a través de los satélites y demás, se procesan en alguna estación especial. ¿A eso vos tenés acceso? ¿De qué forma? Sí, este software es de licencia libre, por eso, digamos, uno lo puede, digamos, un programador puede entrar en el software y hacer modificaciones para que, por ejemplo, ese software era solamente del campo de viento, temperatura, por supuesto presión, pero las variables meteorológicas. Todo lo que es simulación de polución lo incorporé yo. Es decir, un programador está hecho en Fortran 90, que sepa Fortran lo puede ingresar y puede programar. Eso es una plataforma libre. Corre bajo Linux y puede correr en una computadora, en una notebook o en un clúster. O sea, ¿cuándo necesito un clúster? Cuando yo quiero una resolución espacial grande, es decir, píxeles muy chiquitos y una zona muy grande, para tener más precisión. Entonces ahí necesito un clúster. Si es una corrida preliminar con píxeles grandes, bueno, en una computadora. Sí. Y después, en cuanto a los satélites, en internet figuran, uno puede encontrar muchas páginas donde puede bajar gratuitamente imágenes de satélite. Ahora se ha difundido mucho y está al alcance de todo. Así que, y hay también productos elaborados. Uno ahora actualmente está bajando las imágenes corregidas geométricamente y radiométricamente. O sea que uno ya las tiene listas para trabajar. Es decir, uno
en un sistema de información geográfico. Yo trabajo en Idrisi o en Argís y bueno, hay varios, ¿no? Ahora últimamente salió también una plataforma libre que es el QGIS, que uno puede bajar el software y ya lo tiene funcionando, y ahí puede incorporar imágenes de satélite, la salida de este modelo, puede simular los caminos, las rutas, todo lo que uno quiere lo puede superponer, así como yo mostré, y puede hacer asociaciones, cálculos de distancia, etcétera, porque está todo georreferenciado. Así que bueno, está todo al alcance de la mano como para, para trabajar. Profesor, mientras vemos algunas imágenes de artefactos que presentaron distintas escuelas en ediciones anteriores de Concursol, le hago una pregunta. Usted mencionó al principio un fenómeno físico que diferencia a los continentes a los océanos en cuanto a la diferencia de velocidad de cambio de temperatura, en la velocidad de cambio. ¿Esto se debe a un fenómeno de inercia térmica, de conductividad térmica o de capacidad de acumular energía de los distintos materiales? La pregunta va orientada a imaginar si alguna escuela está pensando en hacer algún artefacto que nos permita aprovechar este fenómeno, tanto sea para acumular energía mediante el desarrollo de equipos simples que resuelvan problemas de la vida cotidiana, o bien de aplicar para el uso en algún concepto como arquitectura bioclimática, es decir, aprovechar estos fenómenos para refrigerarnos en verano, calefaccionarnos en invierno o obtener mejor condición de habitabilidad de nuestras viviendas, que permitan en forma sencilla algunos conceptos como para que sean aprovechados por las escuelas secundarias o técnicas que participan en Concursol. Sí. Básicamente hay una diferencia importante entre lo que es el agua y los objetos sólidos. El agua tiene una capacidad calorífica muy grande, es decir, cuando uno lo irradia con energía, absorbe energía sin aumentar la temperatura, es como si fuera un acumulador. Y luego, cuando se enfría el medio externo, la libera. Entonces es más lento en calentarse y enfriarse, porque necesita más energía. Por eso, justamente, los climas que están de la costa tienen un clima, o sea, los climas son más moderados, es decir, no hay tanta variación entre el invierno y el verano, variación de temperatura. La gente que vive en la costa, por ejemplo, de Buenos Aires o en las costas de los mares. En cambio, en el continente, digamos, Mendoza, San Juan, uno va a ver los mapas de amplitud térmica, invierno-verano o día-noche, unas variaciones de temperatura importantes. Ese es el efecto del agua, que bien se puede usar como acumulador en pequeña escala, porque si uno, por ejemplo, en el caso del destilador, el destilador es una lámina de agua que es irradiada por el sol, entonces se genera un proceso de evaporación, condensación, sale agua destilada. Pero bien podría ser más grande la lámina de agua de manera tal de acumular esa energía y luego de noche liberarla haciendo circular esa agua que se ha calentado durante el día por algún sistema, por un sifón, etcétera, como para calentar agua. Eso, digamos, sí, es provechoso. Justamente el agua es uno de los elementos de refrigeración que se usa mundialmente, justamente por ese fenómeno, ¿no?, de capacidad calorífica. Es decir, la capacidad calorífica, que es la cantidad de energía que uno le tiene que incidir en ese medio para que aumente 1 grado la temperatura. Como tiene gran capacidad calorífica, necesita mucha energía para aumentar 1 grado. En cambio, la tierra, los sólidos, el cemento, tienen poca capacidad calorífica. Es decir, que con poca energía ya aumenta la temperatura, pero si le saco, enseguida la pierde. El agua es un gran acumulador, es un elemento que se usa justamente para refrigeración. Y me estaba acordando también otra cuestión que tiene que ver con eso. Bueno, en este invierno muchos tanques de agua de las casas en Córdoba, en Mendoza, se congelaron debido al gran frío del fin de semana, y también eso puede ocurrir en el caso de que uno tenga un calefón solar en donde circule agua y por el frío extremo se congelen, y eso es frecuente, ¿no?, y se rompan los cañitos que conducen esa agua. Un método que se puede utilizar para que eso no ocurra, o para por lo menos mitigar ese fenómeno, es hacer conducir el agua al suelo
primero y luego sacarla. ¿Por qué? Porque en el suelo pasa lo mismo. Debajo del suelo la variación de temperatura es menor. Es decir, también como el sólido transmite muy lentamente la energía, entonces se calienta más despacio y se enfría más despacio. Estoy hablando de la profundidad del suelo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo meto el cañito por el suelo y luego lo saco, el agua se va a calentar, porque de noche, debajo del suelo hay más temperatura que en la superficie del suelo, y en el aire, por supuesto. Ese es otro sistema que también puede ser utilizado para evitar eso, ¿no? Hola, sí. Yo quiero hacer un biodigestor casero, tengo la idea de hacer ese artefacto. Te hago una pregunta, si yo lo dejo expuesto a la luz del sol, o si lo encapsulo en que quede en la oscuridad, ¿cambia el proceso de generación del gas? Sí, por supuesto. Sí, la radiación influye en la descomposición de esa materia, que entonces, digamos, lo que se hace es dejarlo en cámaras oscuras para que sea lento el proceso, porque si vos lo iluminás, digamos, o le das calor, se genera más rápido y entonces aprovechás menos, digamos, el biodigestor. Bueno, y ese gas, ¿no es cierto?, por supuesto, se va almacenado, ¿no es cierto?, en distintos recipientes, pero la idea es que el biodigestor funcione en forma lenta, es decir, que la descomposición se haga lenta para tener, digamos, una mayor cantidad de gases, digamos, que puedan ser evacuados en el biodigestor. Le agradecemos a César. Muchas gracias a ustedes por escucharme y estoy a disposición Muy bien. para las preguntas, ¿no? Gracias.